¿quién es el acusador? Satanás. Pero Satanás no tiene poder para acusarte con Dios, porque Dios al creyente nacido de nuevo lo ve perfectamente justificado en Cristo. Para con Dios estamos absueltos total y completamente, porque Dios Padre nos ve perfectos en Cristo, no en nuestra alma, no en nuestro cuerpo, no, nos ve perfectos en nuestro espíritu, porque somos uno con el Espíritu de Cristo. ¿Sí? Pero entonces el acusador, si no nos puede acusar con el Padre, porque la situación del pecado y de la enemistad con Dios quedó resuelta, entonces ¿a quién acusa? Porque es un acusador. ¿A quién acusa? El diablo, Satanás. Pues te acusa a ti. Con engaños y mentiras te acusa. Nos hace creer que somos culpables. No te hace creer. Intenta hacerte creer. ¿Delante de quién te acusa? ¿A ti mismo? ¿No? A ti te acusa a ti mismo. Claro que si tú infringes algo aquí, pues alguien te puede acusar, pero no estamos hablando de eso. Si infrinjo la ley aquí, pues no estamos hablando de eso. Estamos hablando de nuestras transgresiones pasadas o las presentes, manera de pensar, manera de ver. Pero si nosotros estamos manifestando síntomas, que esos síntomas están relacionados con las consecuencias de haber tenido una vida pasada sin Cristo y no hemos salido de esas situaciones. O sea, aquí hay dos cosas. Una es que estemos padeciendo consecuencias y estemos viviendo consecuencias como si no hubiéramos sido perdonados, o que cometamos un error, que infringamos algo porque somos carne, que infringamos algo y que por causa de sentir culpa y condena vayamos a sufrir las consecuencias de ese error. Puede ser de algo que ya estás sufriendo o algo que cometas y que vayas a sufrir. Entonces, el punto aquí es que esto es algo muy grave. No para que Dios te juzgue y te deje de amar y te quite la salvación, no. Pero cuando alguien se siente condenado, y como el diablo es engañoso, y tú te sientes condenado, vas entonces a pensar o vas a creer, porque ese es el resultado de sentirse condenado, que las consecuencias de tu pecado, porque te sientes condenado, es decir, alguien que se siente condenado es que se siente culpable, que sabe que es culpable y entonces va a sufrir las consecuencias de su culpabilidad. El que se condena es: fuiste hallado culpable, se hizo juicio, fuiste hallaste culpable, y entonces tienes que sufrir las consecuencias de tu culpa. Entonces, alguien que se siente condenado, y aquí está lo grave, alguien que se siente condenado, alguien que se siente culpable de sus errores, lo grave está en que es como si le estuviera diciendo a Dios que no está creyendo en la perfecta obra terminada, completa y perfecta de Jesús. Que no está creyendo que Jesús realmente llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, sufrió el castigo para darnos paz. Y el problema no es de Dios para contigo, porque Dios te sigue amando igual. El problema es cómo tú respondes, porque entonces tú estás cayendo en incredulidad y te vas a hacer acreedor, porque estás falsamente creyendo, acreedor de que como eres culpable, entonces eres digno de recibir las consecuencias de tu culpabilidad. Y las consecuencias de la culpabilidad son pobreza, escasez, enfermedad, rechazo, vergüenza, maldición, muerte, etcétera, 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 etcétera. Entonces, alguien puede cometer un error y puede sucederle esto, o alguien no sabe qué sucedió, pero está viviendo en las consecuencias. Quiere decir que si estás viviendo en las consecuencias, algo no se ha entendido respecto a que eres la justicia de Dios en Cristo. Porque si tú entiendes que eres la justicia de Dios en Cristo, no hay autoridad legal para que tú sufras las consecuencias de un pecado, porque Cristo Jesús lo pagó en la cruz. Esas consecuencias legalmente no te pertenecen. Es como si
Si alguien está sufriendo el castigo por ti y le están dando latigazos y tú quisieras que a ti también te los den. No, este error tiene que ver con darle 49 latigazos, 49 menos 1 latigazos en la espalda al culpable. Y entonces alguien se ofrece por ti y se acepta ese ofrecimiento y le van a dar los latigazos, y mientras se los están dando o mientras se los dieron, tú también quieres que te los den a ti. Y como el juez es juez y es justo y no lo puede hacer, tú te los empiezas a dar a ti mismo. Eso es ser incrédulo respecto a lo que Jesús hizo por nosotros en el Calvario. Y eso entonces es aceptar incrédulamente y legalmente las consecuencias de la culpa. Por eso el apóstol Pablo dice: no hay condenación para los que están en Cristo, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo nos ha librado del poder del pecado y de la muerte. Todos nuestros pecados fueron juzgados. No estamos diciendo que nuestros pecados que no hemos cometido aún, los cuales ya fueron pagados por Cristo, están a la puerta para que nosotros con alevosía y ventaja los cometamos. No, ya hemos hablado muchas veces de esto. El apóstol Pablo mismo dice: entonces, porque cuando se incrementó el pecado, sobreabundó la gracia, ¿hemos de pecar? No, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos en el pecado? Si hemos muerto al pecado, ¿por qué vamos a vivir en las consecuencias de haber sido hallado culpable? ¿Y por qué vamos a vivir en las consecuencias de la condena por causa de la culpa del pecado? Sí creemos que la ley del Espíritu de vida nos ha librado del poder del pecado y de la muerte, pero no seguimos queriendo vivir en las consecuencias de haber sido hallados culpables. Esas consecuencias las sufrió Jesús en el Calvario. Por eso la palabra describe las enfermedades, los dolores, la escasez, el intercambio divino. Estaremos compartiendo en breve el intercambio divino para que entendamos de manera general de todo lo que fuimos redimidos, pero fuimos redimidos de toda la maldición. Ve y consulta Deuteronomio 28 y ve todas las maldiciones. De todas esas maldiciones fuimos redimidos. No hay ningún pecado que tú pudieras o hubieras cometido o pudieras cometer que tenga el derecho de que tú sufras las consecuencias por causa de ese pecado. Legalmente, delante de Dios y en la autoridad del reino de Cristo, y si somos creyentes nacidos de nuevo, estamos en el reino de Cristo, trasladados de las tinieblas al reino de Jesús, porque Cristo Jesús pagó, sufrió las consecuencias, y entonces no hay ninguna autoridad ni derecho legal, porque o el pecado está en mí o está en Cristo en la cruz del Calvario. Sabemos que Cristo está a la diestra del Padre y nosotros espiritualmente estamos sentados juntamente con Cristo. Pero la cruz no tiene tiempo y espacio. ¿En qué sentido? En que Cristo murió 2000 años atrás, pero murió por los pecados de las personas antes de Él, de las personas en el presente y de todas las personas futuras. Por eso cuando alguien viene a Cristo, el poder de la cruz se activa cuando alguien recibe a Jesús. Entonces, o nuestros pecados están, o nuestra naturaleza pecaminosa murió en la muerte y sepultura de Jesús y las consecuencias de eso, o soy digno de recibirlas si no tuviera a Cristo. Pero entonces cuando somos engañados por el diablo, por Satanás, y entonces te sientes culpable, y cuando te sientes culpable estás menospreciando la obra terminada de Jesús. Porque la obra de Jesús fue perfecta, fue completa, no le faltó nada, fue total y se terminó, no quedó pendiente nada. Ni tú eres tan malo para que la obra terminada completa no te pueda salvar y restaurar por sí completo, de una manera total. Ni tampoco eres tan bueno para no necesitar la obra de Jesús en el Calvario. Así es que es tan importante que entonces podamos entender la justicia de Dios en Cristo, porque la justicia de Dios en Cristo es vernos
en lo que Jesús hizo por su obediencia y en su justicia, que no es merecedor a ninguna culpa y a ninguna condenación porque es perfecto, a ninguna maldición porque al contrario, Él recibe todas las bendiciones. Bueno, el intercambio es que ahora toda esa bendición me la dio a mí. Así como Él llevó mi pecado, me dio su virtud. Así como Él llevó mis enfermedades, me dio su salud. Así como Él llevó mi pobreza y mi escasez, me dio el poder para hacer la riqueza y la prosperidad. Así lo dice la Escritura. La condenación solo puede estar o en la cruz, o en la obra redentora terminada en el Calvario, o en mi vida. No puede estar allá y aquí. Y si soy nacido de nuevo y me he apropiado de esta bendición, está allá, no se encuentra aquí. Si soy incrédulo y he rechazado a Jesús, entonces, por más que Jesús haya hecho, el incrédulo va a recibir las consecuencias de haber rechazado a Jesús, las consecuencias de su pecado. Ahora, no estamos diciendo que si alguien peca deliberadamente y no cree en el poder del perdón y en el poder de la obra terminada, completa y perfecta, va a salir libre del tema, ¿no? Pues alguien que peca y alguien que vive en el pecado, pues desafortunadamente, aunque sea creyente o no creyente, va a sufrir las consecuencias del pecado. Por eso, no estoy hablando de vivir en el pecado, estoy hablando de que si cometemos errores espontáneos, cualquiera los puede cometer, entonces no debemos sentirnos culpables ni condenados, porque si leemos Hebreos 10, apúntenlo por ahí, Hebreos 10, la Biblia dice que Dios en su obra terminada, completa y perfecta a través de Jesucristo en el Calvario hace perfectos a los santificados con una conciencia libre de pecado, con una conciencia libre de pecado. No es que el poder de Dios va a quitar el pecado de ti, va a quitar que peques deliberadamente y tú no veas que pecaste, como los que pecan hoy en día en este mundo, que a lo malo le dicen bueno y a lo bueno malo. Así es que pecan y ellos no tienen ninguna sensación de culpa, ni condenación ni culpa. ¿Por qué? Porque como a lo bueno le llaman malo y a lo malo bueno, ellos no tienen ninguna no tienen ningún remordimiento. Su conciencia la tienen cauterizada, que ya no les puede insistir acerca del pecado. No estamos hablando de ellos, estamos hablando del creyente nacido de nuevo, que si comete un error tiene que entender que fuimos perdonados y que si cometemos un error nos apropiamos del poder del perdón, porque no estamos viviendo, caminando, queriendo cometer errores. No nos levantamos con el pie izquierdo para pecar, sino nos levantamos siendo agradecidos con Dios, adorando al Señor. No pecamos porque amamos a Dios y porque sabemos que si pecamos le vamos a permitir al diablo que se enrole en nuestras vidas. Pero aquellos que están sufriendo alguna situación de la cual ya fuimos redimidos, lo que tienen que hacer, o lo que tendríamos que hacer, es entender que somos la justicia de Dios en Cristo. Que somos la justicia de Dios en Cristo. Al que no conoció pecado, por mí lo hizo pecado, para que yo sea ahora la justicia de Dios en Cristo. Para que yo sea la justicia de Dios en Cristo. Por lo tanto, he sido perfectamente justificado. Esto es importante. Si es que alguien que está padeciendo de las consecuencias del pecado, es porque hay condenación, y la manera de salir es poniendo tu mente y tu corazón en que eres la justicia de Dios en Cristo. Así es que apréndete de memoria 2 Corintios 5:21, apréndete de memoria Romanos 3:24, apréndete de memoria Romanos 6:23, que dice que la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Así es que es muy importante que no perdamos de vista que somos la justicia de Dios en Cristo. Años atrás estuve compartiendo mucho acerca de la justicia de Dios y que somos la justicia de Dios en Cristo, y recuerdo que alguien se quejó
de que por qué compartía tanto acerca de la justicia de Dios en Cristo. Y es como la historia que han contado otros, que había un predicador en una iglesia, no sé qué tan pequeña, pero aparentemente una iglesia pequeña, en donde siempre les predicaba Juan 3:16. Juan 3:16, domingo tras domingo Juan 3:16, hasta que se juntaron un grupo de hermanos y le exigieron al pastor que les predicara algo más. Entonces el pastor les dijo: cuando ustedes aprendan y vivan Juan 3:16, entonces les voy a predicar algo más. Por lo pronto tengo que seguirles predicando Juan 3:16, porque tal parece como que si les entra por un oído y les sale por el otro. Así esa persona se quejó que porque estaba yo predicando acerca de la justicia de Dios en Cristo tanto. Pero es tan fundamental, porque el creyente está sufriendo, está siendo vulnerable como si no fuera justificado. El creyente está viviendo como si no viviera en la justicia de Dios que es en Cristo, sino viviera en sus propias justicias. Entonces vive en tropiezo, vive en frustración, vive sin éxito. Y si hay cierto éxito en su vida, es éxito carnal y humano, que es temporal y que no sacia, que no alimenta, sino que acarrea maldición. Porque solo la bendición de Dios, solo la promesa de Dios acarrea bendición. Solo la palabra es medicina, solo la palabra es restauración. Solo en el Evangelio de Cristo hay poder de Dios. Lo que pudiéramos encontrar en el mundo, y si hay algo bueno, que no estoy diciendo que no lo haya, son temporales. Pero muchas de esas cosas son como si fueran heno, madera y aserrín, que cuando sean probadas con el fuego se van a quemar. Pero lo que podemos encontrar edificándonos en la fe, en la palabra de Cristo, es oro y plata y piedras preciosas que con el fuego son purificados. A eso fuimos llamados. Así es que yo te animo en el nombre de Jesús a que 2 Corintios 5:21 sea parte de tu vida continua. Soy la justicia de Dios en Cristo. Soy la justicia, porque Jesús, que no conoció pecado, fue hecho pecado por mi pecado, por todos mis pecados pasados, presentes y futuros. Él, aunque yo lo haya tenido como abatido de Dios, Él fue molido por mis rebeliones, por mis pecados. El castigo que me merecía yo por toda mi destitución y mis hechos fue sobre Cristo, y por sus heridas he sido curado. Así es que es muy importante que podamos entender esto. Les voy a leer nada más, por último, Romanos, capítulo 3. Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Y les voy a leer Romanos capítulo 5, versículo 17. Este también es importante en adelante. Pues si por la transgresión de uno solo, Adán, reinó la muerte, mucho más por causa de Jesucristo reinarán en vida los que reciban la abundancia de gracia y el regalo de la justicia. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera la justicia de Dios vino a todos los hombres para justificación de vida. Así es que la justificación de la vida abundante proviene de Cristo, de la obra terminada, completa y perfecta de Jesús. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno. ¿La obediencia en dónde? En su humanidad y en el Calvario. Recuerda que Jesús dijo: no se haga mi voluntad sino la tuya. Le decía al Padre. Así es que la obediencia de Jesús, desde que Él se hizo hombre hasta que fue llevado a la cruz, fue crucificado, murió y resucitó. Por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Porque la ley se introdujo para que el pecado abunde, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, que es en Cristo. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia de Dios para vida eterna mediante Cristo Jesús. Y recuerda que Romanos 5 empieza diciéndonos: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. ¿Cuál es la garantía de que tú eres justificado? ¿Cuál es la garantía de que tú eres justificado? ¿La obediencia de Cristo? No. ¿Cuál es la garantía que tú fuiste justificado?
¿La cruz de Cristo? No. ¿Cuál es la garantía de que tú fuiste justificado en Cristo? O que tú puedes tomar, apropiarte de la justicia de Dios, que puede ser llamado la justicia de Dios en Cristo. La garantía de la justicia de Dios que tenemos en Cristo Jesús viene en Romanos 4:25. Él resucitó para nuestra justificación. Así es que si queremos una evidencia científica, natural, humana, Jesús resucitó como garantía de que por la fe íbamos a ser justificados. Y entonces, justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Así es que evitemos toda acusación, evitemos toda condenación y toda culpa, porque entonces sufriremos las mentiras. Cuando tú te sujetas a la condenación, te estás sujetando al pecado y te haces esclavo del pecado, y el pecado se enseñorea de ti, y entonces vas a sufrir las consecuencias, los síntomas de la condena, cuando tú perfectamente has sido justificado por la obra de Jesucristo en el Calvario y por su resurrección, que viniste a tomar y apropiarte de esta justicia a través de la fe. Así es que eres la justicia de Dios en Cristo. Decláralo y dilo, y aquel que tenga alguna situación que esté padeciendo, dilo 1 y 1000 veces. Soy la justicia de Dios en Cristo, basado en los versículos que hemos visto, principalmente basado en 2 Corintios 5:21 y basado en Romanos 5:17. Al que recibe la abundancia de gracia y el regalo gratuito de la justicia, puede reinar en vidas. Estamos en el reino de Cristo, no en el reino de las tinieblas, para reinar en esta vida. Así es que Romanos 5:17 dice: los que reciban la abundancia de gracia y el regalo de la justicia de Cristo, podemos reinar. Así es que vamos a liberarnos de cualquier cosa que nos esté atando, declarando, creyendo que somos la justicia de Dios en Cristo Jesús. Amén. Padre, te damos a ti el honor, la gloria y la alabanza. Bendito sea tu nombre. Y gracias, Señor, por hacernos la justicia de Dios en Cristo Jesús. Por tu palabra y la revelación de tu Espíritu, nosotros estamos firmes y queremos caminar firmes y quedar libres de toda atadura, de toda consecuencia, de la condenación a la cual éramos merecedores, pero que Cristo Jesús llevó en su obra terminada, completa y perfecta. En Cristo declaramos que somos total y completamente perdonados y sanados, porque somos la justicia de Dios en Cristo. En Cristo declaramos que somos perfectamente justificados por causa de la justicia de Dios, que es Cristo. En Cristo declaramos que somos profundamente amados, porque somos la justicia de Dios en Cristo. En Cristo declaramos que somos grandemente bendecidos, porque somos la justicia de Dios en Cristo. En Cristo declaramos que somos altamente favorecidos, porque somos la justicia de Dios en Cristo. En Cristo declaramos que somos más que vencedores, porque somos la justicia de Dios en Cristo Jesús. Así es que recibimos de la abundancia de tu gracia y del regalo gratuito de tu justicia, y entonces declaramos, porque somos la justicia de Dios en Cristo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque como tú eres, Señor, así somos nosotros en este mundo. Somos tu justicia, vivimos en tu justicia y aspiramos a vivir en la gloria de tu justicia, Señor Jesús, porque como tú eres, así somos nosotros en este mundo. Somos la justicia de Dios en Cristo Jesús. Amén, amén y amén.